Estás solo, en la penumbra, frente a tu pantalla. Una subasta en línea brilla con una oferta que no deberías ver. Una caja antigua, marcada por siglos, con una advertencia que te detiene en seco. Contiene un espíritu maligno. No la abras. Pero algo en ti quiere saber qué pasa si lo haces. Bienvenidos a Misterios sin Límites, donde hoy nos adentraremos en el enigma de la caja Dibu, un objeto que en 2003 apareció en eBay con una historia que estremeció a quienes se atrevieron a leerla. Un espíritu atrapado que envenena con su aliento podrido. Una fuerza que te persigue hasta el borde de la locura. Esta no es una reliquia, es una sentencia. Quédate hasta el final, porque revelaremos un secreto tan inquietante que podría hacerte mirar 2 veces antes de pujar en cualquier subasta. ¿Tienes el valor para seguir? No mires atrás. El horror ya está aquí. Pero antes de comenzar, quisiera agradecer a todos aquellos que están apoyando el canal, ya sea suscribiéndose, dejando su comentario, su like, compartiendo o haciéndose miembro. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Ahora sí, comenzamos. En una tarde fría de 2003, en un mercado olvidado de Portland, Oregón, Kevin Mannis, un restaurador de muebles con ojo para lo inusual, encontró algo que cambiaría su vida para siempre. Entre trastos y reliquias, allí está, una caja de vinos antiguo, sus bordes desgastados, grabados con símbolos hebreos que parecían susurrar. La anciana que la vendía temblaba al hablar. «Es un Dibu», dijo, «un espíritu maligno atrapado. No lo abras o lo liberarás». Kevin, escéptico, vio solo una antigüedad curiosa. Pagó unos $, y se llevó la caja a su taller, ignorando la advertencia. Pero algunas puertas, una vez abiertas, no se cierran. En su taller, Kevin abrió la caja, esperando una reliquia común. Pero lo que encontró fue una pesadilla. Mechones de pelo, una moneda grabada, una estatuilla rota, objetos que parecían vivos. Un olor fétido como muerte líquida impregnó el aire, imposible de disipar. Las luces del taller parpadearon sin razón. Y entonces la caja comenzó a vibrar, como si algo arañara desde dentro, golpeando la madera con furia. Kevin intentó ignorarlo, pero el horror apenas comenzaba. Días después, su madre visitó el taller. Al tocar la caja, colapsó, víctima de un derrame cerebral. Kevin supo entonces que no era una antigüedad, era una maldición. La caja Dibu no era un objeto, era una fuerza que reclamaba a quien se acercara. Kevin, atrapado en un vorágine de miedo, decidió deshacerse de ella, pero no sería tan fácil. Kevin Mannis no podía soportar el peso de la caja Dibu. El olor fétido llenaba su taller, las vibraciones lo despertaban en la noche y el derrame de su madre era una herida que no sanaba. Desesperado, decidió hacer algo impensable, subir la caja a eBay. Pero no la vendió como una antigüedad. Escribió una advertencia que se grabó en internet. Contiene un Dibu, un espíritu maligno. No la compres si valoras tu vida. Cada palabra era un grito de auxilio. La publicación explotó, atrayendo a miles de curiosos, escépticos y coleccionistas morbosos. Las pujas subieron y la caja encontró un nuevo dueño. Pero el terror no se detuvo. El nuevo dueño, un estudiante curioso, pensó que era una broma. Pero pronto el olor fétido llenó su apartamento. La caja vibraba en la oscuridad como si algo quisiera salir. Sintió una presencia que lo acechaba, ojos invisibles que nunca dormían. Incapaz de soportarlo, la revendió. La caja pasó de mano en mano, cada comprador enfrentando el mismo infierno. Olores imposibles, vibraciones que helaban la piel,
tragedias que marcaban sus vidas. La caja D-Book se convirtió en una leyenda digital, una maldición que nadie podía contener, hasta que alguien decidió enfrentarla. La caja viajó por el mundo, dejando un rastro de miedo. Pero un hombre no quiso huir. Él quiso pelear, y pagaría un precio que aún lo persigue. En 2004, la caja D-Book llegó a las manos de Jason Axton, un curador de museo en Missouri, con una obsesión por lo inexplicable. Axton no quería una reliquia, quería respuestas. Investigó su origen y consultó a rabinos expertos en misticismo judío. Ellos le advirtieron: un D-Book es un espíritu furioso, una alma rota que corrompe todo lo que toca. Para contenerlo necesitaba un ritual antiguo, un acto de fe contra el abismo. Axton preparó un sótano, trazó un círculo de sal, encendió velas negras y se armó con oraciones en hebreo. Pero la caja no se rendiría sin pelear. El ritual fue una batalla. Las velas se apagaron, la caja vibró como si rugiera, y Axton sintió una presión en el pecho, como si ojos invisibles lo aplastaran. Con sus últimas fuerzas, selló la caja en una prisión de acacia y oro, envolviéndola en cadenas y oraciones. El sótano quedó en silencio. Pero Axton jura que algo seguía allí, observándolo. Hoy, la caja está oculta en un lugar secreto, pero su historia no termina. Otros objetos, con sus propios horrores, están esperando en las sombras, listos para reclamar a los incautos. Mientras la caja D-Book yacía sellada en su prisión de acacia, otros objetos comenzaron a susurrar sus propios horrores. En el año 2000, 3 años antes de que la caja irrumpiera en eBay, una pintura apareció en la misma plataforma, con un mensaje que cortaba el aliento. The Hands Resist Him, creada por Bill Stoneham en 1972. Un niño pálido, con ojos que perforan, posa junto a una muñeca de mirada muerta, frente a una ventana donde manos fantasmales golpean desde el otro lado. El vendedor fue claro: no la cuelgues donde duermes. Pero alguien ignoró la advertencia y desató un terror que aún acecha. Los compradores juraron que el niño y la muñeca se movían en la pintura. Las manos golpeaban el vidrio, como si quisieran romperlo y escapar. Una niña soñó que el niño la seguía por la casa, sus pasos resonando en la oscuridad. La pintura fue revendida, pero su terror se quedó con cada dueño, como una sombra que nunca se va. ¿Es solo un lienzo o una ventana a un lugar donde no deberíamos mirar? The Hand Resist Him no fue un caso aislado. Otros objetos con sus propias maldiciones comenzaron a aparecer, y sus historias son aún más oscuras. Si la pintura te hizo dudar, las muñecas te harán cerrar las puertas. En los oscuros callejones de Internet, subastas de eBay y Etsy ofrecen muñecas antiguas con promesas que hielan el alma. Una descripción advertía: habla en la noche, escucharás tu nombre. No son juguetes, son cáscaras de algo que no debería existir. Los compradores, atraídos por la curiosidad, buscan una reliquia, pero encuentran una presencia que no pueden devolver. Los compradores reportan puertas que golpean sin razón, susurros que nombran a sus seres queridos en la oscuridad. Una mujer juró que su muñeca cambió de cuarto sola, apareciendo en una mesa donde no la dejó. Otra dijo que los golpes cesaron solo cuando la quemó. Estas muñecas no son reliquias, son invitaciones a un terror que no puedes rechazar. Pero aún hay objetos más peligrosos. Algunos objetos no solo reflejan, te atrapan. En subastas clandestinas de Internet, espejos antiguos se venden con advertencias que pocos toman en serio. Uno prometía: escucharás voces que no son de este mundo. Los compradores esperaban una antigüedad, pero encontraron algo que los llamó desde un lugar más allá del vidrio. Un lugar donde las sombras
tienen voz. Los dueños reportaron voces en lenguas olvidadas, susurros que parecían conocer sus secretos. Uno dijo que una figura cruzó el reflejo, aunque estaba solo. Otro juró que el espejo se agrietó tras nombrarlo en la noche. Estos objetos son más que reliquias, son piezas de un rompecabezas que llevan de vuelta a la caja Dibu. ¿Qué los une? Quédate, porque la respuesta podría estar observándote ahora. La caja Dybbuk no es solo una reliquia, es una chispa que incendió nuestra obsesión por lo prohibido. Desde que Kevin Mannis la abrió en 2003, desatando una vorágine de tragedias, y Jason Huston arriesgó todo para sellarla en 2004, la caja trascendió su madera y sus grabados. Su historia se filtró en titulares, foros de internet, e incluso inspiró una película, The Possession. Pero ¿por qué esta caja entre tantas reliquias marcó un antes y un después? ¿Qué la une a la pintura que acecha, las muñecas que susurran o los espejos que hablan? La respuesta no está en el pasado, está en el legado que dejó. La caja Dybbuk redefinió Internet. Antes de 2003, las subastas en línea eran para coleccionistas de antigüedades. Pero la advertencia de Mannis, sus palabras crudas sobre un espíritu que destruye, creó algo nuevo. Una fiebre por lo maldito. Mientras Huston sellaba la caja en acacia y oro, su historia sembró una semilla que creció en las sombras, conectado cada pintura, cada muñeca, cada espejo en un legado que respira y acecha. Pero, ¿qué es realmente la caja Dybbuk? Para entenderlo, debemos mirar más allá de la madera. 3 caminos nos llevan al corazón del misterio. Primero, un portal sobrenatural. En la tradición judía, un Dybbuk es un espíritu vengativo, un alma atrapada que posee y destruye. Los rabinos que aconsejaron a Huston creían que la caja era su prisión, sellada con amuletos y oraciones. Si es cierto, no es madera. Es una puerta a un reino que no podemos comprender. Los olores fétidos, las vibraciones, el derrame de la madre de Mannis, ¿son pruebas de un mal antiguo que respira dentro? Segundo camino, una trampa mental. El efecto nocebo, el opuesto al placebo, convierte la creencia en realidad. La advertencia de Mannis con su relato de tragedias pudo haber envenenado las mentes de los compradores, haciendo que cada olor, cada vibración pareciera sobrenatural. Los psicólogos dicen que el miedo amplifica lo que percibimos. ¿Fue la caja un objeto común amplificado por nuestra propia paranoia? Pero entonces, ¿cómo explicamos las coincidencias, las historias que se repiten? El tercer camino, un experimento social. ¿Y si Kevin Mannis creó la historia para vender una caja común? Su advertencia en eBay atrajo fama, atención, incluso dinero. La viralidad de la subasta pudo ser un plan, un truco para alimentar nuestra curiosidad morbosa. Pero, si es una estafa, ¿por qué Huston arriesgó todo para sellarla? ¿Por qué los compradores, uno tras otro, reportaron los mismos horrores? Tal vez la caja refleja lo que tememos, o lo que invocamos sin saber. Cada teoría abre una puerta, pero ninguna cierra el misterio. Porque la caja Dybbuk no solo dejó preguntas, dejó un mundo que aún paga su precio. Jason Huston selló la caja Dybbuk, encerrándola en acacia y oro. La guarda en un lugar secreto, pero confiesa que nunca se sintió libre. Un peso, como ojos invisibles, lo sigue. La caja no se ha abierto desde 2004, pero su influencia crece como una sombra de la que no puedes escapar. Porque la caja Dybbuk no solo marcó a sus dueños, dio vida a un mercado que florece en los oscuros rincones de Internet. Un mercado donde objetos malditos, cada uno con su propia advertencia, prometen un terror que no puedes devolver. En este mercado los objetos no solo asustan, destruyen. Anillos que asfixian a quienes lo usan,
reliquias que hacen estallar luces en la noche. Cada subasta lleva el eco de la caja Dibu, su advertencia reescrita para nuevos horrores. Pero hay un secreto detrás de estas pujas, un juego más oscuro que une a la caja con cada clic. Quédate hasta el final, porque lo que viene podría hacerte apagar tu ordenador para siempre. Prometimos un secreto que podría hacerte apagar tu ordenador para siempre. Prepárate, porque la verdad detrás de la caja Dibu y su mercado de horrores es más inquietante que cualquier espíritu. La caja, con su olor fétido y sus vibraciones, no solo creó un legado, dio vida a un juego de terror, orquestado por vendedores que saben exactamente cómo manipular tu miedo. No todos los objetos malditos son antiguos, ni todos están poseídos. Algunos son creados para engancharte, para que pujes, para que creas que estás a un clic de lo imposible. Conoce a Greg Stier, un hombre que nunca olvidarás. En 2023, Stier, un vendedor anónimo, comenzó a subastar objetos en eBay con historias que helaban la piel. Un anillo que provocaba arañazos en las paredes. Un relicario que hacía caer cuadros en la noche. Cada objeto venía con una advertencia, un eco de la caja Dibu. No lo compres si temes lo que no ves. Los compradores reportaron horrores, arañazos que despertaban, cuadros que se desplomaban, sombras que cruzaban espejos. Pero aquí está el secreto. Stier fabricaba esos objetos. Tallaba símbolos, escribía historias y los vendía como malditos, alimentando un mercado que explota tu curiosidad morbosa. Stier no está solo. Cientos de vendedores han seguido el camino de la caja Dibu, creando reliquias falsas para un mercado que nunca duerme. Cada puja es una trampa. Cada clic te ata a un juego donde el miedo es la moneda. La caja pudo ser real, pero su legado es un laberinto de mentiras que te hace dudar de cada subasta. La próxima vez que veas un objeto maldito en línea, recuerda, podrías estar a un clic de algo que no puedes devolver, o de un engaño que te hará apagar tu ordenador para siempre. Desde la caja Dibu hasta el mercado que creó, hemos recorrido un camino de miedo, misterio y engaño. La caja, con sus vibraciones y tragedias, abrió una puerta que nunca se cerró. La pintura que acecha, las muñecas que susurran, los espejos que hablan, todos llevan el eco de su advertencia. Pero el verdadero terror no está en los objetos, está en nosotros, en nuestra fascinación por lo que no podemos controlar. Greg Stier y su mercado de mentiras nos muestran que el miedo es un juego y todos somos jugadores. ¿Y tú? ¿Has encontrado una reliquia que te heló la piel? ¿Un objeto que parecía observarte? Comparte tu historia en los comentarios, porque en Misterios sin Límites el terror nunca termina. Suscríbete para más secretos que no podrás olvidar y cuidado con lo que pujas en línea, porque el próximo clic podría ser el último. Nos vemos en el próximo misterio.